Bienvenidos a mi canal. Hola, yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos nuevamente. Hoy vamos a hablar de algo totalmente distinto a lo que hemos hablado en los últimos días, de los primeros días del año y los últimos días del mes de diciembre y del año 2020. Como muchos sabrán, Estados Unidos ha estado en medio de una vorágine, una locura, una especie de torbellino político estos últimos meses, desde el mes de noviembre, que fue la elección, pero yo pudiera decir que Estados Unidos, desde el martes, segundo martes de noviembre de 2016 hasta el día de hoy, no ha tenido un solo día de paz, un solo día de tranquilidad política. Hay un agotamiento con el tema político en Estados Unidos. Hemos visto en estos 4 años una serie de movimientos y acciones que todas han tenido como consecuencia o como, no como consecuencia, sino como objetivo, como buscar como resultado el quitar del medio a un hombre que muchos pueden simpatizar, otros no. A mí es un tigre que me parece, desde el punto de vista del fenómeno mercadológico y político, interesante de ver y analizar, pero que a mí particularmente no me simpatiza mucho en el aspecto político, repito. Sus ideas como que no van muy alineadas con las mías. Y es Donald Trump. Donald Trump ha sido un fenómeno bien raro porque es un empresario norteamericano. Algunos dicen que no es empresario, que lo que tiene lo heredó de su padre, quién era realmente el empresario y que él simplemente lo que ha hecho es intentar, eh, intentar un montón de empresas, ser un hombre habilidoso, etcétera. Cuando yo busqué la definición de empresario, le encajaba a él, pero hay quienes se niegan, hay quienes tal vez tienen una definición mucho más ortodoxa y tampoco lo consideran empresario. Y es a eso que me refiero. Es cuando el odio nos obnubila de una manera tal que perdemos la capacidad de analizar los fenómenos de forma objetiva para poder entenderlos, como es el caso de Donald Trump. Muchos creen que la división que vive Estados Unidos hoy en día es producto, es consecuencia de el discurso de Donald Trump. Y lo que a muchos les cuesta aceptar es que Donald Trump es consecuencia de esa división que venía fraguándose desde hace años en Estados Unidos. Y ese discurso que era adoptado es el sentimiento que él encontró latente en un grupo de personas que se sentían olvidadas y que él les dio una figura que se convirtiera en el agente multiplicador de sus deseos. ¿Okay? Yo soy ese, el famoso populismo nacional, como lo llama uno de sus colaboradores, Steve Bannon, que es primero poner los sentimientos, los intereses y las cosas de los americanos y luego el resto. Y él se montó en esa plataforma. Steve Bannon fue uno de los colaboradores de Trump, tiene un podcast, ha estado por el mundo dando conferencias sobre este tema y bueno, es uno de los artífices de este movimiento junto con otros que comparten también esta idea. Y Trump ha sido como la punta de lanza de todos ellos. Ciertamente Trump ha sido un terremoto en la política en Estados Unidos, ha sido un fenómeno que ha removido los cimientos más sólidos de la política y el hecho de que él haya derrotado en el año 2009 a Hillary Clinton, en el año 2009, no, 2016 a Hillary Clinton, pues significó un golpe bastante fuerte para el establishment político de Estados Unidos y de Washington. Y esto pues definitivamente que ellos no se lo iban a permitir que volviera a ocurrir en el 2016 y han estado pues batallando desde el día uno en contra de Trump. La prensa, la clase artística, los comediantes, todo se convirtió en política y en política hardcore en Estados Unidos. Y ya esta semana pues hemos visto que lo que pasó en el Capitolio, hoy se cumple una semana de estos hechos lamentables, hechos violentos que no debieron ocurrir, pero que son resultado de una sociedad que está profundamente polarizada y dividida y lo va a seguir estando
y se va a dividir aún más porque ambos extremos no ceden. No hay una actitud de unidad, de conciliación, ni en el discurso de los demócratas, ni en el discurso de Donald Trump. Tal vez dentro de los republicanos lo haya, tal vez hayan demócratas que estén dispuestos a asumir una postura mucho más conciliadora, pero ciertamente no estamos viendo eso a mediano plazo. Y producto de esos hechos, pues a Trump se le ha señalado como el instigador de la violencia que pasó en el Capitolio. Ciertamente él dio un discurso con un tono un tanto incendiario, pero quienes vimos el discurso y quienes lo hemos vuelto a ver, podemos reconocer que aunque sus palabras fueron irresponsables, muchas de ellas, lo cierto es que él no mandó a esa gente a que fuera a cometer hechos violentos al Capitolio. No es defendiéndolo, es siendo objetivo. Y es ahí donde empezamos entonces a perder la diferencia entre lo que es cierto y lo que no, los hechos versus los sentimientos. Y eso llevó una serie de hechos, a producirse una serie de hechos en todos estos días. Y uno de los más relevantes fue la decisión de la mayoría de las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Snapchat, Apple, o sea, un montón. Ayer una serie de bancos anunciaron que iban a dejar de hacer negocios con Trump y estas plataformas digitales que he mencionado antes, Spotify, etcétera, tomaron la decisión de banear, de suspender indefinidamente todas las cuentas de Donald Trump y de sus colaboradores más cercanos. Hay algunos quienes han defendido esto, quienes dicen, bueno, como empresas privadas ellos pueden tomar la decisión que les parezca sobre sus plataformas porque eh, son empresas privadas y ciertamente eso es una discusión bastante interesante y cuando la plantean personas que le encanta la intervención del Estado en la vida de los individuos, o sea, la defensa de la soberanía de la empresa para decidir quién puede o no estar en su plataforma, pues me parece más una manipulación del discurso, porque te conviene políticamente asumir esa postura, sencillamente porque el odio te obnubila y no te das cuenta de que lo que está pasando con Trump es peligroso y sumamente preocupante. Y así lo han dicho tanto el gobierno de Francia como el gobierno de Alemania han hecho saber que es preocupante que las corporaciones de esta dimensión, como Twitter, como Facebook, que son corporaciones enormes, pues tengan ellos puedan decidir de manera unilateral qué es verdad, qué no es verdad, quién puede opinar y quién sí puede opinar a partir de lo que ellos definan como la línea de opinión. El tema de libertad de expresión es un tema complejo. A veces discutirlo con gente que no trabaja en el área es también complicado. Yo he visto gente que son abogados que han discutido sobre este tema y lo he visto celebrar esto porque todos somos humanos y muchas veces claudicamos a nuestras ideas y nuestros principios con tal de ver destruido a alguien que hacemos objeto de nuestro más profundo rencor. Pero eso no nos va a llevar a ninguna parte. Twitter ayer volvió a hacer tendencia porque se quejó acremente en su propia red social por la decisión de Uganda de evitar para las elecciones próximas que se van a realizar en ese país que Twitter y Facebook puedan ser accesadas desde su país en los días venideros próximos a las elecciones. Y Twitter escribió una serie de argumentos en su cuenta de Twitter, @policy, que pudieran aplicarse de la misma manera a lo que ellos escribieron, a lo que ellos decidieron la semana pasada. La semana pasada Twitter, aquí tengo, voy a leer algunas de los argumentos que presentó para suspender a Trump. Dijeron el presidente Trump, las afirmaciones hechas por él la afirmación, la comunicación hecha por el presidente de no asistir a la inauguración está siendo recibida por un número de sus seguidores como una confirmación de que la elección no fue legítima y es visto como si él estuviera deslegitimando
su previa afirmación en dos tweets que ellos mencionan. Su encargado de staff, Dan Scavino, de que, de que habría una transición ordenada en enero 20. El segundo tweet puede servir también como una, para animar a las personas que potencialmente consideran realizar actos de violencia en el día de la inauguración para que sea un target seguro porque él no ha asistido a cometer un acto de violencia. El uso de las palabras American Patriot para describir a algunos de sus seguidores es también interpretado por Twitter como el apoyo a esos que cometieron actos violentos en el Capitolio de Estados Unidos. La mención de que sus seguidores tienen una voz gigante en el futuro y de que no se va a irrespetar o que serán tratados de manera desigual, injusta, de alguna manera o de alguna forma, está siendo interpretado en muchas interacciones como que el presidente no tiene planes de facilitar una transición ordenada. Y por ahí sigue Twitter haciendo una interpretación libre de lo que Trump ha dicho para ellos, sencillamente suspenderle la cuenta. Y es una discusión interesante que se da en todo esto, pero no menos interesante es el hecho de que estamos frente a una corporación que tiene el poder de interpretar cuestiones escritas de manera literal y atribuirles responsabilidad de la interpretación de las palabras que tú dices a ti. Pasó, te dijiste tal cosa y pasó aquello. Bueno, es un tema de discusión, se puede discutir todo lo que ustedes quieran y todo este asunto, pero ciertamente es una excusa pendeja para tú poder justificar el haber coludido con una de los bandos políticos y eliminar la voz del principal adversario de estos, con la excusa de que la violencia del miércoles, de que la gente está interpretando lo que él dijo, etcétera, 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 etcétera. Y eso de verdad es una cuestión que a mí, estoy buscando los tweets, que lo que pasa es que tuiteo mucho yo, los tweets donde la gente de Twitter, con su cara dura, ellos hacen la afirmación de que, de que en Uganda esto representa un peligro, la decisión de Uganda. Ok, déjame ver si lo encuentro por acá, que yo lo busqué acá. Para leerlo, para no dejarlo colgando. Esto fue lo que escribió Twitter en el día de ayer. Bueno, vista que las elecciones de Uganda, estamos escuchando reportes de que los servicios de Internet, de los proveedores de servicios de Internet en Uganda, se le ha ordenado bloquear todas las social media y las aplicaciones de mensajería. Nosotros condenamos estos apagones de Internet. Son enormemente, hieren enormemente y violan derechos humanos básicos y principios del Internet abierto. Más temprano esta semana, en una coordinación cercana con actores respaldados por el Estado de Uganda, nosotros publicamos nuestros archivos de información y operación, dicen ellos. El acceso a la información y la libertad de expresión, porque es el descaro que tienen estos hijos de puta, y la libertad de expresión incluyen que la conversación pública en Twitter
Y nunca es más importante que durante los procesos democráticos, particularmente una elección. Eso escriben esos hijos de puta que están silenciando a todos aquellos que a ellos no les gusta en Estados Unidos. Tienen un libro para los otros países para intervenir y para hacer plataformas que les sirvan para desestabilizar otros países, pero cuando se trata de Estados Unidos, allá silencian a todo el mundo. Esa es la hipocresía, porque es como dice mi amiga Adriana Gómez, because coherencia. Yo posiblemente estoy en desacuerdo en un 90% con Donald Trump, pero entiendo que si yo me pongo de lado de aquellos que encuentran cualquier argumento legítimo para silenciarlo simplemente porque no les simpatiza, estoy poniéndome de acuerdo con los que mañana posiblemente, cuando estén en desacuerdo conmigo por cualquier razón, también vengan tras mi cocote, tras mi lengua, y yo tenga entonces que también ser silenciado y ver cómo los que no están de acuerdo conmigo aplauden y ellos no darse cuenta de que los siguientes van a ser ellos. Como dijo el representante de la Unión Europea de Francia, estas corporaciones son muy grandes y representan un peligro para la democracia. No soy muy de que el Estado intervenga en todo, pero el Estado tiene que garantizar la participación igualitaria en todas las arenas de sus ciudadanos y de todas sus voces. Entonces tenemos que abocarnos en el mundo en el que vivimos hoy a una discusión seria de cuáles son los límites que les vamos a poner a las corporaciones que nos quieren poner límites a nosotros. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.